Me llamo Ramón Fonseré y hago de hijo de los condes de Daganzo, que es un ser pasmao, menguado, y que mantiene la misma genética en los retablos contemporáneos, que son cuatro: son el retablo de la religión, el retablo de la cocina de vanguardia, el retablo del arte de vanguardia y el retablo de la política. El retablo de la religión es, a lo largo de los años, de los tiempos, hay un interés muy grande en ciertos pícaros en manejar las creencias religiosas de la gente. El retablo de la cocina de vanguardia, pues, son los gurús modernos, los nuevos tótems, que manipulando algo, pues, artesanal o algo que ha existido a través de los tiempos, pues consiguen unas supuestas creaciones a cambio de desembolsar cantidades enormes de dinero. El arte, pues, un poco es el camelo, ¿no? Es decir, aprovechándose de los complejos de la gente, pues el arte abstracto es un campo muy abonado para que también unos pícaros se forren a cambio del complejo de la gente, ¿no? Y la política, que es el otro retablo, el último retablo, también es un campo muy abonado en que, desgraciadamente, los mediocres alcanzan los más altos lugares de responsabilidad, apartando así, pues yo creo, la gente más preparada, más sensible, más inteligente. Esos cuatro retablos son los que yo interpreto con esta genética de ese ser que en el siglo XVI es el hijo de los condes de Daganzo, ese ser pasmao, alelado, que queda en Babia, pues se traslada a esos contemporáneos. A unos muy explícitamente, otros de una manera más implícita, pero podrían ser perfectamente reconocibles. Es una obra coral, yo soy el protagonista digamos, de estos menguados, pero los hilos conductores son el arbequino o como podría ser Javier Boada con el señor Chanfállez, ¿no? Que son esos pícaros del retablo cervantino que van de pueblo en pueblo vendiendo ese retablo invisible, pero claro, solo lo pueden ver los que son hijos legítimos, cristianos viejos o tengan la sangre pura, ¿no? Todo el mundo dice que lo ve, aunque es consciente de la gente de que allí no hay nada, pero cualquiera se atreve a decir que no lo ve, ¿no? Yo solo hago el protagonismo de esos menguados. Para mí es el espectáculo más cómodo. Soy como esos jugadores de balonmano que salen exclusivamente a tirar un penalti y luego los vuelven a sentar en el banquillo hasta que ocurre otro penalti y vuelven a salir. Realmente es muy divertido hacer esto y muy descansado y muy cómodo. Yo creo que es total la vigencia. Albert decía que la humanidad ha avanzado muy poco del siglo XVI al siglo XXI. Hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero las pasiones, las bajas pasiones, las obsesiones, las ilusiones, todos nuestros vicios y virtudes, pues son muy parecidas a las de un señor del siglo XVI. Y Cervantes, como buen conocedor de aquella sociedad, Cervantes conocía
a los palurdos, desde los palurdos a la aristocracia, tenía una visión muy amplia de la sociedad que le rodeaba. Ahora, en este siglo, creo que no daría bastos a la hora de hacer retablos. Habría muchísimos, porque realmente demográficamente también se ha aumentado muchísimo la gente y en aquella época, por ejemplo, no existía la gran fábrica de retablos que es la televisión, y ahora la televisión se encarga de lanzar retablos en serie, ¿no? Creo que tendría que tener una legión de negros Cervantes porque no daría abasto, ¿no? Tendría que tener, ahora que dicen que Corneille era el negro de Molière, tendría que tener, pues, eso, tenía que fichar un equipo de negros, porque no daría abasto por lo que vería a su alrededor, de esos retablos, ¿no? De esas falsedades, de esos camelos, ¿no? De hecho, Pla decía que la gente no es feliz si no se le engaña. Si uno no se siente engañado, ya no es feliz. Si no va a un restaurante y no paga una suma desorbitada de dinero y ha comido mal, pues no se siente feliz, ¿no? La gente, para ser feliz, necesita ser engañada, y de ahí la existencia de esos pícaros. Nosotros observábamos, hacía tiempo que hablábamos de que realmente corren buenos tiempos para los mediocres, ¿no? Y este aumento de mediocres en los puestos de responsabilidad, eso lo veníamos observando desde hacía tiempo. Empezamos leyendo una novela de Kosinski, En el jardín, que luego se hizo la película de Bienvenido Mr. Chance, de Peter Sellers, que es aquel señor que habla en un lenguaje de jardinero y que, así también pasmado y alelado, que por una serie de confusiones y equívocos, pues llega a ser casi presidente de los Estados Unidos. Esta peli creo en los años 80, ¿no? Prácticamente sería una premonición de lo que luego vendría con el presidente actual. Esto nos interesaba muchísimo, ¿no? Pero también nos interesaba el hecho de que la sociedad, nosotros mismos, la gente, con nuestro conformismo, con nuestra quieaciencia, con nuestros complejos, hacía que existieran esos pícaros. Es decir, que la culpa no es de los pícaros, sino también de la propia sociedad, que soporta con su conformismo y con sus complejos a esta gente, ¿no? De ahí ese interés, y de ahí el esquema del retablo Las Maravillas, que nos viene muy bien para subrayar ese conformismo de la sociedad. En el retablo yo creo que hay el sentido, el retablo que sería el del siglo XVI, hay todo el sentido de Cervantes, pero con un lenguaje más próximo para que el público lo entienda mejor, ¿no? Quizá la dificultad es que siempre los personajes sean comprensibles para mayor número de espectadores posible. Esta es la dificultad, ¿no? A veces que no sea una cosa muy endogámica entre nosotros, sino para que cuanto mayor número de gente lo pueda entender mejor. Este año vamos, como es el retablo de las Maravillas, es un retablo de las Maravillas sui generis, pero esa cosa que tiene el teatro, ¿no? Que ese retablo, pues por magia del teatro, puede pasar del siglo XVI al siglo XXI. Pero a lo largo del espectáculo siempre se vuelve de alguna vez por los personajes al siglo XVI, es un ir y venir. Nosotros siempre, cuando terminamos un espectáculo, empezamos de nuevo de cero, y las posibilidades son muchísimas, y no sé, igual algún día haremos un clásico, no sé, un Lope de Vega, pero yo me imagino que lo haríamos a nuestra manera, ¿no? A nuestro estilo, como eso que te he dicho antes. Igual no perdería el sentido del siglo de oro, pero sería dado al espectador de una manera más comprensible o más cercana, ¿no?